mejor, vamos a preguntarle a Juan Carlos Ávila, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy? Hoy 20 de julio, Pastor Orlando, tenemos a un gran hombre que nos ilustrará con respecto al judaísmo en Colombia, sus avances en nuestro país y el desarrollo, junto a la injerencia que ha tenido el pueblo judío en la historia. También nos dará una interesante interpretación de lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Hablaremos sobre el estudio profético de los eventos mundiales y de cómo la profecía sobre Israel afecta a las naciones. Primero, soy optimista. En algún momento los árabes, o específicamente los palestinos, van a aterrizar a la realidad de que tienen un Estado judío ahí. Las costumbres judías trascendentales en los niños desde los 12 años. En A Cara Descubierta, hoy en especial festivo, la máxima autoridad de la comunidad judía en Colombia, el gran rabino Alfredo Goldsmith. Shalom. Gran rabino Alfredo Goldsmith, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a Cara Descubierta. Muy felices de que esté con nosotros. Shalom. Shalom, muy buenas tardes, Pastora Ruth, Pastor Orlando. Nosotros le decimos un gran kavod, honor de poder compartir y realmente intercambiar, escuchar, porque lo importante en un diálogo es oír, compartir, hablar, pero ante todo, oír. Y ustedes querrán oír, yo también quiero oír. Eso va a ser el toque especial de esta tarde. Así es. Bueno, gran rabino, desde 1991, director del Centro Israelita aquí en Colombia. Usted es argentino. Sí, nacido en la Argentina, de padres judeo-alemanes que llegaron a la Argentina en 1938, justito antes de la Segunda Guerra Mundial, escapándose del nazismo. Entonces fui educado los primeros años en la Argentina, pero luego viajé a los Estados Unidos, donde estudié en la Yeshiva, en el colegio rabínico, en la Universidad Loyola, y luego retorné a la Argentina por un periodo de tiempo, pero estoy desde 1974, estoy a cargo del Centro Israelita, y en el 91 me nombraron gran rabino, pero estoy desde el 74, 46 años, me siento mucho más colombiano que otra cosa, y esto es parte de mi identidad, definitivamente, hijos colombianos, esposa colombiana, así que mis raíces están acá. Bueno, excelente. Bueno, vamos a entrar en materia porque, bueno, hay mucho por aprender, Ruth Jimena, pero una pregunta, rabino, ¿en dónde comienza realmente la nación de Israel? ¿Comienza con Abraham? ¿Principia con el cambio de nombre de Jacob en Israel? ¿Empieza con José en Egipto y quien después se unió a Jacob y la familia patriarcal? ¿Dónde comienza Israel? Bien. Nosotros, analizando la parte bíblica de nuestra historia, para nosotros desde Abraham hasta Moshe, hasta Moisés, éramos familia, clan, tribus, pero nos volvimos nación cuando salimos de Egipto. Con la salida de Egipto, con el éxodo, después de los 210 años de esclavitud activa, salimos de Egipto y a los 49 días después de la salida, fueron entregadas a nosotros las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces, para nosotros, esa combinación del éxodo más las tablas de la ley, eso es nuestra formación de pueblo. Y lo consideramos desde ahí, somos pueblo-nación. Wow. Bueno, rabino, de verdad, primero, es un privilegio tenerlo con nosotros. Quiero decirle que yo llegué a la iglesia desde mis 13 años, eso fue allá hace bastante tiempo, y desde ahí aprendimos a orar y a bendecir a Israel 3 veces al día. En cada comida oramos por la paz de Jerusalén. Así que tenemos un afecto, nuestros pastores nos enseñaron amor por Israel. Y de manera...
lo sentimos, lo agradecemos, pero ese amor a Israel es como un boomerang, que de la manera que ustedes amen, eso vuelve el amor hacia ustedes. Amén. Y se da ese círculo retornante. Qué lindo, muchas gracias. Hemos hecho ese pacto, ese compromiso de bendecir a Jerusalén, a Israel siempre. Y tenerlo es un privilegio. Amo la cultura judía. Todos mis hijos tienen nombres con raíz hebrea porque sabemos la importancia del nombre. Pero algo que me encantaría saber de la parte de familia, porque siempre ustedes tienen la cultura judía, tiene como una instrucción al niño. Para ustedes la vida es como en ciclos. ¿Cómo es la importancia de instruir al niño en las escrituras? ¿Desde qué edad? ¿Cómo es? Bien. La larga experiencia migratoria nos dio la fuerza a través de todos estos años. Estamos hablando, nuestras migraciones empiezan en el menos 586, cuando vamos a Babilonia, luego vamos a Egipto de vuelta, la segunda ida a Egipto, y luego después del año 70, cada vez que un grupo migra, la familia se cohesiona. Desde el punto de vista sociológico, la familia se une ante una nueva migración. Los rabinos en el siglo I pusieron como un plan de estudio y lo fuimos cumpliendo durante muchos siglos. El plan de estudio es que lo primero que le enseñamos a un niño cuando apenas empieza a pronunciar, apenas empieza a balbucear, le enseñamos el Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios nuestro Dios, Dios es uno, y amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón. Todo lo que nosotros llamamos el Shema, muy temprano. Además, todas las principales celebraciones no las hacemos en la sinagoga, sino las hacemos en la casa. Entonces, Pesach, Pascua, cuando recordamos el Éxodo y comemos la matzá, es en la casa, alrededor de la mesa, cuando se le relata al hijo, al nieto, nuestras experiencias. Entonces, la familia tuvo, desde el punto de vista sociológico, un impacto muy grande, y desde el punto de vista ideológico, que se hizo un plan de estudios muy temprano, cuando la gran mayoría de la humanidad era analfabeta. Nuestro pueblo estaba enseñando a escribir, realmente, además de rezar y además de toda la parte religiosa, la parte intelectual, la parte memorizante, se entrenaban entre el siglo -1 hasta el siglo IV, 4 siglos. Todo el conocimiento judaico de la ley oral era oral. Quiere decir que se lo tienen que enseñar. Hoy en día no sé cómo hacían. Nosotros no tendríamos la capacidad. Pero alguien dijo muy inteligentemente, nosotros no somos el pueblo del libro, somos el pueblo del oído y del habla. Ya nos volvimos después, cuando ya nos dio demasiada jartera de solamente escuchar y no teníamos la dificultad de memorizar, decidieron escribirlo. Pero tuvimos mucho entrenamiento en memoria, en deducción, en análisis lógico, capacidad de entender a una sociedad cuando uno llega a un sitio nuevo, qué es lo que le hace falta, qué es lo que le puede aportar, y eso fue creando toda una campaña educativa. ¡Wow! Eso está tremendo, la memorización. Bueno, vamos a ir intercalando preguntas que son para este tiempo especiales, pero quiero ir a la Shoah. La Shoah es el Holocausto. ¿Por qué es tan importante el Holocausto en la historia? Bien. Mi respuesta va a tener 2 vectores. Un vector intelectual, objetivo, y un vector emotivo. Emotivo porque no puedo desenfocar que mi abuela
y mi tío fallecieron en la Shoah. Fueron asesinados en la Shoah. No de la manera más cruel, porque ellos se salvaron, estaban en Holanda, entonces los mataron con una inyección, sin entrar en detalle, pero la Shoah la vivo a nivel personal muy de cerca. Desde el punto de vista intelectual, fue el peor crimen que se cometió en la humanidad, porque ninguna de las guerras era para acabar con un pueblo. Hitler y los nazis querían borrar el pueblo judío del mapa. Ese era un plan que se fue escalonando y se fue haciendo a través de 30.000 métodos de tortura, de muerte, de cámaras de gas, de matarnos de hambre, dependiendo en qué sitio de Europa estaba. Entonces, la Shoah nos dejó con 1/3 menos del pueblo judío y todas las familias que sí sobrevivieron tienen la imagen de la Shoah. Si no es de un familiar directo, es de un amigo que es sobreviviente de la Shoah. Si esto lo ponemos en perspectiva, que terminó la Shoah en 1945 y 2 años más tarde, en noviembre del 47, la Liga de Naciones, las Naciones Unidas, nos dan el plan de partición para que tengamos un país, que tengamos una soberanía en el país judío, y luego la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del 48. Entonces se da de las cenizas a un renacimiento. Las cenizas de la Shoah nos dejaron una marca que va a estar en la mente, en el DNA del pueblo judío toda la vida. Toda la vida, porque es un antes y un después de la Shoah. Y vivimos con eso. A veces es una carga muy pesada, a veces nos estimula para salir adelante, para superar situaciones, pero en la mayoría de los casos es una carga que nos tenemos que estar con mucha precaución. Entonces estamos muy atentos siempre de que no surjan brotes de antisemitismo. Por eso que nuestra amistad con el mundo evangélico es tan importante, porque la tarea de lucha contra el antisemitismo no la podemos hacer solos. Wow. Primero, no somos numéricamente suficientes. Además, ustedes tienen acceso a muchísimos más círculos y donde si ustedes cuando rezan por la paz de Jerusalén están poniendo la semilla de la lucha contra el antisemitismo. Y esa es una lucha que la tenemos que librar. La semana pasada hubo incidentes. ¿Quién se hubiese imaginado que Black Lives Matter, esa campaña que hubo en Estados Unidos, repentinamente se saturó con una campaña antisemita? Asociaron la lucha que tienen por las injusticias de la policía con la lucha de los palestinos. Increíble. El virus del antisemitismo sale cuando uno menos lo espera. Por eso que es tan importante de nuestro ángulo esta amistad que establecemos con todos estos grupos, y ustedes tienen un grupo que tienen una penetración inmensa, es muy importante. Por eso que entrelazamos ideología y vida práctica, y un instinto de supervivencia y un instinto de riqueza espiritual. Wow. Bueno, yo sigo con el tema de familia porque me apasiona mucho. Y la pregunta es, ¿cómo? Yo sé que en el corazón del judío es muy importante la familia y el bendecir. Bendecir los hijos, los nietos, la descendencia, impartir las manos, o sea, poner las manos sobre ellos, las palabras, repetirás en la mañana, en la tarde, o sea, es como una palabra constante y repetitiva en la descendencia. ¿Nos podría hablar un poco de la manera práctica que pudiéramos aprender? Sí. Primero, creo que está concentrado en lo que nosotros llamamos el Shabbat. Shabbat quiere decir el sábado, el día de descanso, que empieza el viernes a la tarde, cuando nuestras esposas y nuestras hijas encienden unas velas
y de ahí vamos a la sinagoga, aquellos que van a la sinagoga, aquellos que no, aquellos que nos metemos ahora a internet para rezar juntos, pero hay un encendido de velas, mamá e hija, y ahí empieza la primera bendición, porque la mamá, cuando está encendiendo las dos velas, pide bendición para su núcleo familiar. Algunas lo dan en detalle y todo es con este movimiento. ¿Sí? Encienden las velas, hacen este movimiento, dicen la bendición, se cubren los ojos y expresan en palabras la bendición y cuáles deben ser los recipientes de la bendición. Luego, cuando estamos por sentarnos a la mesa y la tradición de la comida familiar en Shabbat es fuertísima, fuertísima. Es decir, aún en un mundo donde a veces los jóvenes quieren salir a rumbear o a veces algunos quieren ser invitados, la comida de Shabbat se trata de que sea realmente santa en el sentido de la bendición, pero también que esté estructurada. Tenemos comunicación intergeneracional porque todos los viernes sabemos, nuestros hijos saben que queremos eso y nuestros hijos continúan con sus hijos. Y así a través de las generaciones el tema de la comida del Shabbat. Cuando está por comenzar la comida del Shabbat, los padres colocan la mano sobre la cabeza de sus hijos, empiezan con los varones, luego con las niñas, y le dicen una bendición especial. La bendición para los varones es que Dios te haga como Menashe y Efraín. Eso fue las palabras que Jacob le dijo cuando Yosef le trae a sus hijos, y entonces Jacob le dice, estos nietos míos van a ser como mis hijos. Y Kote Barjun, y así habrá de ser bendito en el futuro la bendición a los varones que te haga como Menashe y Efraín. Y a las niñas usamos la bendición que Dios te haga como Sará, Rivka, Rachel, Belea, siempre con las manos encima. Y luego le agregamos la bendición sacerdotal, Yevarejeja Adonai veishmereja, que Dios te bendiga y te proteja, Yaer Adonai panaveleja vijuneca, que Dios te ilumine y muestre su faz sobre ti, Yesa Adonai panaveleja viyasem leja shalom, que Dios te haga reflejar su esplendor y que te dé la paz. Después le damos un beso, decimos Shabbat Shalom. Entonces la parte, digamos, religiosa, consagrando con una copa de vino el día Shabbat para darle la santidad del día Shabbat. Pero luego viene que después de compartir el pan, la familia está unida. La familia está unida. A veces se logra que también los abuelos vengan. Entonces hay una vida familiar encuadrada en algo religioso, pero en el fondo es la vida familiar, el soporte, la ayuda, la inspiración entre bendición, vida práctica. Maravilloso. Y ahora que estamos viviendo, donde Dios permitió que estemos nuevamente todos en casa, y pienso que tenemos que aprender tanto este valor de poder estar unido en esta relación, de la bendición, de la impartición del Padre a ese hombre, a ese niño, a la identidad del varón, de la niña. La verdad, es una tremenda inspiración para hacerlo, obviamente, orando por los hijos, pero tenemos que aprender mucho de la cultura judía. Correcto. Bueno, quiero agregar algo, permíteme. Durante los años de la vida talmúdica, es decir, donde se registró toda nuestra tradición oral, los rabinos definieron muy interesantemente, nosotros tenemos en los 10 mandamientos que tenemos en común, honrarás a padre y madre. Y en otro versículo, en Levítico, dice, Dios a su madre y a su padre habrán de respetar. Uno es honrar y uno es respetar. Respetar es obedecer. Ahí no teníamos mucha discusión. Pero el de los 10 mandamientos, honrar a padre y madre, según la tradición oral nuestra, el honor se da principalmente cuando nuestros padres ya no son jóvenes. Darles de comer, acompañarlos, ayudarlos en esa tercera etapa. Entonces, de ahí que familia unida,
pero también tienen en cuenta al abuelito, a la abuelita. Es decir, perdonen, a las personas mayores, no quiero solamente encuadrarlos en los abuelitos. Y creo que honrar a padre y madre es cuidarlos, y lo dice claramente, conseguirles comida, acompañarlos. Eso lo dijeron hace 2000 y pico de años y sigue tan vigente porque tenemos la escena de bendecir a hijos, pero tenemos la obligación de cuidar a nuestros padres cuando son mayores. Y en este momento de la pandemia, triplemente se siente ese precepto realmente día a día. Wow, eso está tremendo. Bueno, se aprende La bastante. línea generacional. Bueno, hace unos años que fui invitado a Israel por el gobierno de Israel cuando era senador, nos llevaron de nuevo a Israel, pero recordaba un sitio, creo que es el Golán, y allí estuvimos y nos hablaban de cómo Dios guarda a Israel. Hoy hay mucha amenaza contra Israel. El mismo Irán ha prometido que lo borrará sobre la faz de la tierra, pero eso no va a ser. Pero ¿cómo es que Dios guarda? Porque estaba viendo la palabra muy especial, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cómo es que Dios lo guarda? ¿Por qué Israel es tan guardado y tan soberano Dios sobre Israel? Bien. Desde el punto de vista filosófico, teológico, nuestro pueblo, desde Abraham, ya aquí empieza Abraham, nuestra misión era combinar una fe profunda en Dios, dejar de lado la idolatría y hacer el bien a otra persona. Lo que nosotros llamamos emuná y gesed. Emuná es fe, gesed es actuar bien con el ser humano. Abraham nos dio el ejemplo, monoteísta, se desvivía por recibir visita y estaba realmente totalmente comprometido con la ayuda a todos los que lo rodeaban. A través de esa filosofía, cuando Moshe nos dio la Torá, a nombre de Dios, nuestra función era nosotros ser monoteístas, nosotros cumplir y a través de nuestro comportamiento ser or lagoim, ser luz para las naciones. A través del ejemplo, no a través de la predicación. El pueblo judío eligió el camino de llevar este mensaje de divinidad y espiritualidad a través del ejemplo. No es que estemos en contra de la predicación, pero el ejemplo es lo que debe realmente funcionar fuertemente. Lamentablemente tuvimos muchos años que fuimos muy maltratados y entonces entre el siglo II y el siglo XIX no pudimos cumplir esa misión. A partir de la creación del Estado de Israel, con el movimiento sionista, creo que el pueblo judío nuevamente puede proyectarse, no solamente a nivel político, sino también a nivel ideológico. Los grandes descubrimientos, la cantidad de gente, premios Nobel, es una consecuencia de enriquecerse intelectualmente, espiritualmente, y a través de eso proyectarse hacia afuera. Entonces nosotros tenemos la profunda fe. Cuando digo nosotros, lamentablemente no es todo el pueblo judío. Hay sectores todavía en el pueblo judío que dicen que hasta que no venga el Mesías, que el que estamos esperando, no puede haber ese sueño cumplido. Mientras que la mayoría de los rabinos, de los pensadores, creemos que tenemos que aportar a partir de que tenemos un Israel fuerte, un Israel con muchísimo espíritu de resiliencia, un Israel con muchísimo espíritu innovador. Este es el momento de nosotros atraer la fuerza del Mesías. Para nosotros sería la primera, para ustedes sería la segunda venida. Es decir, que podemos a través de nuestro actuar correcto y ser innovadores, ser realmente ejemplares, apurar, apresurar
esa situación ideal. Que por momentos hay dolor de cabeza, hay pandemias, hay guerra, pero siempre tener en mente, vamos a salir adelante, vamos a superarnos y vamos a poder compartir nuestra superación con aquellos que nos rodean. Wow, tremendo. Rabino, la verdad es que todos los judíos que conocemos, bueno, tienen muchas características, pero mundialmente muy inteligentes, pero también prósperos. Los judíos tienen la naturaleza de la prosperidad, donde ustedes han entendido lo que es ser cabeza. ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es el secreto de que ese judío es tan prosperado? Yo le añado algo, y es que en la ciencia, en armas, en agricultura, en todo, en tecnología, ustedes, Israel, son los pioneros. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Sí, vamos a tener que dividir la pregunta de Ruth a la pregunta de Orlando. La de Ruth, tengo que hacer una corrección. Okay. Es una imagen equivocada que los judíos todos somos prósperos. Tenemos pobreza en los judíos, en Colombia, en los Estados Unidos, en Israel, pero debido al sistema de solidaridad interna, el que es, entre comillas, pobre, recibe ayuda del grupo para que salga adelante. Wow. Pero en porcentaje se estima que del pueblo judío, en las comunidades judías, el 10% es pudiente. Luego tenemos un 90%, 80% que está entre medio, que sí es innovador y sí vive bien, pero no es rico, no es pudiente. Y un 10% es pobre. Ahora, la solidaridad tapa ese tema. Entonces, hacia afuera nos vemos como realmente pudientes porque estamos o viviendo bien o porque hay grandes empresas. Es verdad, el 10% que es pudiente fueron capaces de hacer empresa, entender la mentalidad económica del sitio donde llegan, no solamente en Colombia, sino en general, y salir adelante. Ahora, eso es con respecto al tema del dinero. Ahora, quiero aclarar también que una de las características de las migraciones fue que el judío, cuando llegaba a un sitio nuevo, tenía la capacidad de traer el conocimiento de la otra tierra y que aquí faltaba. Les doy un ejemplo: el pan de trigo, jabón, el crédito. No eran tanto los judíos que llegaron acá, pero los pocos que llegaron trajeron unas cosas que las conocían de Europa y las implantaron, y tenemos las mejores panaderías. Al principio la gente solamente comía arepa y hubo ese cambio porque lo trajeron y sabían que esto iba a calar bien, que esto iba a funcionar bien. Entonces la migración logró enseñar a captar cómo adaptarse, y además era muy trabajador. Yo no hablo de mi generación, pero la generación de mis padres o la generación de mis abuelos que llegaron a estas tierras, muy trabajadores. Ahora, el otro punto que menciona el pastor Orlando, ese es un punto que ya tiene mucha más historia. Desde que, y esto quizás es una pequeña confesión, hasta el siglo XIX, los judíos estábamos enfrascados, encerrados en los barrios judíos donde estudiábamos el Talmud, sabíamos las escrituras, la Torá, pero no estábamos metidos en la vida nacional. Con Napoleón eso cambia, y cuando cambia en Europa, los grandes compositores, los grandes literatos y luego los grandes científicos tienen de esa olla a presión, que el judío sabía estudiar Talmud, sabía memorizar 20,000 cosas, y esa olla a presión se va para afuera y crea esas grandes mentes que luego aportan en la ciencia, en las artes, etc. Pero viene por la olla a presión y sale adelante. Y eso esperamos que continúe, que logremos seguir teniendo esa capacidad
esa capacidad de lucirnos y al mismo tiempo, y esto es clave, ningún judío realmente que se luzca se va a vanagloriar y va a decir, mire mi capacidad, qué berraco que soy. No, eso no. Tenemos que lucirnos y siempre guardar el sentido de humildad. Dios me dio la inteligencia, Dios me dio esa sensibilidad, yo la desarrollé, pero siempre dentro de un espíritu de humildad. Anavat, siguiendo el ejemplo de Moisés, que la Torá dice varias veces que Moisés era súper humilde. Anav meot. Bueno, Dios dijo que Él había declarado el fin desde el principio y nos asegura de la certeza absoluta de lo que Él ha hablado se cumplirá. En el mismo libro de Isaías, capítulo 46, verso 9 al 11, nos habla de que desde el principio se habló del final. Todo lo que está aconteciendo, estamos en una recta final. Ese final que hablaba desde el principio, ¿cuál es? Porque hoy está surgiendo una pandemia, aunque han ocurrido la gripa española años atrás, pero tocó el mundo y hoy está siendo afectado el mundo. ¿Cómo pueden interpretar, Rabino, lo que está sucediendo Israel, lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, lo que se está gestando China, Rusia, Irán? ¿Qué está aconteciendo en este momento? Bueno, te voy a dar mi humilde respuesta. Humilde en el sentido que no me siento en capacidad de interpretar desde el punto de vista macro lo que está sucediendo. Creo que más que entender qué está sucediendo, es un desafío a la humanidad, un desafío a cada uno de nosotros de ver de que esto no sea el final, sino que tratar de protegernos, estar guardaditos, lo que toque hacer, reinventarnos para poder tener espiritualidad dentro de estas limitaciones, reinventarnos en todos los ángulos de la vida. Y creo nosotros que hay ciclos y los ciclos suben, bajan y luego suben más. Y cada vez que nosotros tuvimos un ciclo de bajada, cuando subimos más de lo que era antes de la caída. Entonces es un ciclo ascendiente con bajadas. Esta es una bajada muy fuerte, pero de ninguna manera es el fin. Esto es un desafío. Eso es un challenge para la humanidad y lógicamente, como humanidad, cada pueblo, cada nación verá cómo supera el tema. Y nuestra labor como líderes religiosos, como líderes de comunidades, es darle el ingrediente espiritual al challenge, darle el ingrediente de fe, el ingrediente porque la fe le encamina a uno a poder superar y ir subiendo y no deprimirse, no sentir que esto se acabó. No, la fe debe darnos la fuerza para poder, la bajada que está, empezar a subir. Y esa espiritualidad, esa es nuestra labor. Wow. Algún día, con tiempo, quizás entendamos retroactivamente qué es lo que nos pasó. Pero estando metidos en el baile, es difícil interpretar el tono general de la situación. Mi humilde opinión. Así que vamos a asumir este desafío que estamos asumiendo con toda la fe para salir al otro lado. Y vamos a ir a otro tema tan diferente, Rabino, pero en el Antiguo Testamento nos habla acerca de la importancia de la comida saludable que ustedes tienen. Ese es un tema que también me parece tan importante
porque para ustedes el alimento, como lo cultivan, bueno, todo lo que es la parte de alimentación. ¿Qué sería lo que es el kosher? Háblanos del kosher y la buena alimentación. Sí, el kosher está basado en reglas que están estipuladas en la Torá. Ciertos tipos de animales permitidos, cierto tipo de animales está prohibido. Para mí no me cabe la menor duda que Jesucristo, Yeshua, observaba las reglas del kosher 100%. Y recién en la época de San Pablo hizo el cambio de salirse un poco de la rutina alimenticia. Pero la rutina es qué animales son permitidos, sacrificar el animal de una manera que de alguna manera le duela menos, sufra menos. Luego, la separación de cárnicos y lácteos. Y lo principal es toda una disciplina alimenticia, por lo que se puede y lo que no se puede. Y entonces el chico de aquellas familias que observan el kosher, desde muy pequeña edad, ya sabe que esto sí y esto no. Eso de tener la disciplina de que el chico solo a los 3, 4 años ya sepa, esto es kosher, no importa cuál es la regla de kosher, la sola idea que el chico ya incorporó, que hay cosas que sí y cosas que no, y que no está el papá encima supervisándolo, sino que lo tiene ya incorporado en su disco duro. Eso realmente fue una disciplina muy, muy productiva, muy creativa. Ahora, tengo que reconocer, no todo el pueblo judío observa el kosher estrictamente. Hay niveles de kosher, hay desde aquella gran mayoría que no come, por ejemplo, cerdo, pero que no observa exactamente la carne que haya sido sacrificada por el rabino. Pero la sola idea del kosher, en cualquiera de los niveles, da una santidad porque Dios lo dijo. Dios dijo esto sí y esto no. Entonces tenemos primero una santidad transmitida por Dios. Además, nos enseñó una disciplina de poder resistir la tentación de comer esto porque huele rico, porque está rico. No, esto no. Eso le enseña al ser humano retenerse. Pero al mismo tiempo le dice, esto sí, disfrute lo que sí se puede y reténgase lo que no se debe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, tener esa disciplina de que podemos ver todo, pero no todo nos conviene. Correcto. Conocer, la verdad, ese es un tema que seguramente sería muy largo de tratar, pero tenemos que practicarlo de esa manera tan saludable. Bueno, Rabino, el conflicto árabe-israelí, Palestina, ¿cuál es la causa del conflicto? ¿Por qué han fracasado los esfuerzos por terminar ese conflicto? Bien, creo que esa es una pregunta que merecería una charla completa, porque son muchos hechos históricos. Si lo pongo en a nutshell, lo pongo en lo más concentrado, acá hay dos pueblos que se disputan la soberanía de una tierra. Cada uno dice, esto es mío. El pueblo judío dice, esto es mío porque desde Abraham me lo prometieron. Y viví acá 1000 y pico de años. Los árabes dicen, esto es mío porque los últimos 2000 años vivo yo. Y estuve viviendo mal, pero vivía independiente. Entonces tenemos un problema de soberanía. Y en el caso que hay en el centro de las dos poblaciones, en el centro de las poblaciones hay un grupo muy numeroso que dice, bueno, somos dos pueblos, compartamos esta torta. A ver, ¿cómo hacemos para compartirla? Para compartirla, un grupo muy importante del pueblo judío dice, compartamos. Un grupo islámico palestino también dice, compartamos. Luego están los extremos. Los extremos dicen que no. Un señor en Irán dice no. Ahí no es soberanía judía. El sionista no debe existir.
hay un sector del pueblo judío que también dice, la soberanía, quieren vivir los árabes allá, bienvenidos, pero la soberanía sobre todo Israel, incluyendo los territorios, tiene que ser el pueblo judío, por la historia, cada uno. Entonces, los extremos no nos permiten que la línea media aterrice, que la línea media aterrice. Y la línea media, en la parte judía, lo que nosotros esperamos es que el grupo palestino solamente diga, reconocemos al Estado de Israel como Estado judío. Ese puntito, que reconozcan a Israel como Estado judío, no lo cruzaron todavía. No lo cruzaron. Todavía quieren reconocer a Israel, pero no como un Estado judío, sino como si fuera un Estado binacional. No. Y entonces se hacen esfuerzos. Ya logramos la paz con Egipto, logramos la paz con Jordania, logramos la paz con muchas cosas, pero ahí el núcleo del problema sigue vivito y coleando, realmente una situación muy difícil, y ojalá que Dios nos ilumine y realmente que encontremos, que despierten los corazones, todo lo que necesitamos, que Dios despierte los corazones de aquellos que dicen, compartamos. Tómense ustedes un Estado palestino en estas fronteras, no traten de destruirnos, nosotros que estemos dispuestos a, digamos, hacer entrega o entregar ese Estado palestino y que despierten los corazones esas ganas de compartir. Bueno, excelente. Israel viene a ser más pequeño que Cundinamarca y es tan trascendental en el mundo. Sí, esa es una bendición y un desafío, ¿no? No es todo bendición eso de ser en el centro de tantos hechos. Y los judíos también, aun cuando no tenemos Israel, también éramos de alguna manera muy desproporcionadamente importantes en cualquiera de los temas durante toda la historia. Ahora, como ser Israel, estamos juntos, es más visible, pero siempre existió eso, que siempre hablaban de los judíos. Si había músicos, entonces odiaban al judío músico. Es como si ese pequeño núcleo fuera como la conciencia de la humanidad. Entonces, eso es lo que hay que tratar los que quieren a Israel, y eso es lo que hay que tratar los que odian a Israel. Entonces, estamos ahí, para bien o para mal. Rabino, aprender a orar es el corazón del judaísmo. ¿Cuál es ese modelo de oración diaria? ¿Cómo es ese estilo de vida de orar? Bien. Te respondo primero con una confesión. Los sectores religiosos observantes de nuestro pueblo oran muy bien, pero hay mucha gente en nuestro pueblo que no sabe orar. Ustedes en eso creo que pueden enseñarnos. En el sector observante, que es numeroso, pero no es la mayoría, en el sector observante, el orar viene desde muy pequeño. Yo fui educado en una familia religiosa y rezábamos desde muy pequeño. La idea de la sinagoga a diario, luego rezar después de las comidas, decir la bendición antes de comer. Para cada acción importante hay una bendición. Entonces, es como un entrenamiento que desde muy pequeño recibimos para saber orar, rezar. Y hay un dicho del Talmud que dice, tomando unos versículos de los Salmos, hay un versículo de los Salmos que dice, los cielos son de Dios y la tierra se la dio al hombre. Y en otro versículo dice, Dios es el dueño de la tierra y todo lo que hay. Entonces pregunta el Talmud, ¿y cómo es la cosa? ¿La tierra es de Dios o la tierra es del hombre? Que el cielo es de Dios seguro. Pero, ¿qué pasa con la tierra? Entonces el Talmud contesta divinamente. La tierra es de Dios hasta que yo haga la bendición. Cuando hago la bendición antes de comer un alimento o de disfrutar algo, es como
a reconocerle a Dios que es el dueño, pero ahora lo manejo yo y lo disfruto yo. Entonces, para eso aprendimos a rezar, para tener el derecho a disfrutar de lo que nos rodea y de los placeres aceptados y permitidos. Muy bien. Bueno, Rabino, la comunidad judía en Colombia, claro, la de Argentina es una comunidad muy grande, sobrepasa los 200.000 judíos. Después está Brasil, México, aún Panamá, que tiene más de 12.000. En Colombia, ¿cuántos judíos y en cuántos años está en la comunidad judía en Colombia? Bien, en Colombia tuvimos la inmigración importante. Vino desde los años después de la Primera Guerra Mundial, de los años 20, 30, 40. Algunos llegaban 50, pero entre los, yo diría que 30 y 40 son los años de la inmigración importante. La inteligencia de los judíos que llegaron acá es que se organizaron muy bien, hicieron muy buenas comunidades con todos los servicios. Cuando venían con una mano atrás y una mano adelante, realmente lograron muchísimo muy temprano. Y lamentablemente, la guerra de los narcos, la época de los secuestros, nos mermó población. En un momento llegamos a ser 8.000, 7.000 y pico, casi 8.000 en todo el país. Luego nos bajó a, yo diría, más o menos 5.000 y pico, pero hoy se incrementó con un grupo importante de gente nacida no judía que se convierten al judaísmo por idealismo, por considerar que esa es la respuesta religiosa de sus vidas. Entonces estamos nuevamente en casi los 7.500 a 8.000. Básicamente en las 4 ciudades principales, pero los nuevos judíos o lo que llamamos comunidades emergentes, hay pequeños grupos de comunidades emergentes en todo el país. En todo el país hay alrededor de 2.000 nuevos judíos que encontraron la respuesta. De esos 2.000, además de los 2.000, perdonen, hay 400 no nacidos judíos que fueron a vivir a Israel y encontraron la respuesta de su vida en Israel, en todas las actividades de Israel. Bueno, Pregunta. yo creo que hoy vamos a hacer ese compromiso que aprendimos en nuestro caso, en nuestra iglesia, hace más de 30 años, de bendecir y orar por la paz de Israel. Siempre que tomamos nuestros alimentos, oramos por Jerusalén, como dice el Salmo 122:6. Oren por Israel, por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amén. Entonces, la verdad que hoy es un privilegio estar junto al rabino y aprender de su cultura. Y nosotros hoy como colombianos, como cristianos, hacer ese compromiso de orar y decretar la bendición para Jerusalén. Amén. Rabino, ¿va a retornar a Israel? Porque hay un tiempo de retorno. Bien. ¿Tu pregunta es a nivel personal o a nivel nacional? A nivel de todo el pueblo judío del mundo. Hasta que tuvimos la pandemia, yo iba 2 veces al año a Israel. Tengo una hija en Israel. Una que es la encargada, es una historiadora, PhD, post-PhD, toda una nerda, que es encargada de la parte judaica de la Biblioteca Nacional Israelí, con 3 hijos. Entonces tengo, además del apego sentimental con nuestra hija y con los nietos y mi yerno, lógicamente Israel para nosotros es un imán muy fuerte que tratamos de promover de alguna manera. El retorno a Israel tiene que ser una decisión en estos momentos individual, es decir, la persona que cree que ahí está el sitio donde va a crecer y donde le va a prosperar.
Y tenemos una tendencia interesante para comentar, lo que nosotros llamamos la aliyá, el ir a Israel lo llamamos la subida a Israel. La cantidad de interesados de vivir a Israel, junio 2019, junio 2020, el mes pasado, se subió el 50% de la cantidad de gente que decidió en junio 2020, a mitad de la pandemia, abrir carpeta para ir a Israel. No hablo de Colombia, principalmente ese síntoma está en Francia y en los Estados Unidos, sociedades prósperas, pero que ven mucha gente quiere verse realizada en Israel. Y luego el proceso es lento, va a ir llegando a Israel, ustedes nos van a acompañar y démosle tiempo al tiempo. Despacito y con buena letra. Pues Rabino, felices de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Cara Descubierta. Se pasó muy rápido. Se pasó rápido el tiempo. Yo creo que podemos compartir mucho. Se aprende y de verdad muchas gracias. Un cordial saludo del pastor César. Muchas gracias. Claudia, lo recuerdan mucho, le quieren, de verdad, gracias porque varias veces ha estado en la convención. Correcto, y además estuvieron Shabbat en casa, apenas pase la pandemia y a mí como en la categoría de Cucho no nos dejan invitar gente todavía, apenas podamos queremos tener su presencia presencial física en un Shabbat. Ay, sí, qué lindo, muchas gracias, un privilegio. Gran Rabino, shalom. Shalom, shalom, que nos veamos en alegrías y los felicito por la madurez, por el amor, por la creatividad y por haber sembrado en decenas y centenares de miles de personas el amor a Dios, el amor a las Escrituras, el amor a orar, la capacidad de orar y de hacer mejores personas de sus feligreses. Benditos sean. Shalom. Gracias. Shalom.